Buenas tardes a todos. Gracias a Dios porque llegamos a este fin de semana, ¿verdad? Muy bendecidos. Gracias a Dios por eh, pues todas las enseñanzas, ¿verdad? Que hemos tenido, todas las formas prácticas que hemos tenido para poder poner por obra estas palabras que el Señor nos está dando, nos ha dado. Y bueno, pues nos alegramos en el Señor porque pues para este tiempo son palabras necesarias que necesitamos escuchar, que necesitamos pues tener en nuestra mente, en nuestro corazón, guardarlas, hacerlas como un tatuaje en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder soportar, ¿verdad? Los embates de las circunstancias que se vienen, los embates de todas de todos los conflictos, de todas las situaciones que vienen en el porvenir, en lo que está por venir, porque pues todas las cosas van a ir en aumento, eso lo sabemos. No es que uno quiera ser pesimista, pero la palabra dice claramente, el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Todas las advertencias que hemos visto hasta hoy, Abimelech matando a sus hermanos, la gente no queriendo participar con Gedeón, Abimelech matando a sus hermanos, Jefté es sacado de su heredad, Jefté es corrido, ¿verdad?, de su casa, y definitivamente son situaciones que hasta ahorita, hasta este momento, ¿verdad?, que llevamos de la historia de Jefté en el episodio 8 que hoy concluimos, que esta es la conclusión, pues vemos realmente a un Israel como, lo voy a decir así, con mucho temor y temblor, pero como una iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo, una reunión de santos de la iglesia, ¿verdad? De la reunión ya aclaramos el término de iglesia y es importante que esta reunión de santos de hoy día, a quienes nos ha alcanzado el fin de los siglos, pues estemos bien atentos a todas estas recomendaciones que el Señor nos hace. ¿Para qué? ¿Y con qué objeto hemos hecho todas estas reflexiones? Con el objeto de crearnos una piel más gruesa como la de los elefantes. Ya sabemos y ya vimos el día de ayer, ¿verdad?, cómo los elefantes refrescan su piel con agua, ¿verdad? Nosotros tenemos el agua viva y todas estas situaciones que nos suceden, que nos acontecen, donde nos hemos metido voluntaria o involuntariamente, es algo que debemos de comprender y entender que en todo ello vamos a tener justicia y al final el Señor va a tener misericordia de nosotros, los que la alcancemos, obviamente, los que la alcancen, ¿no? Y que el Señor está advirtiéndonos, está poniendo ese semáforo, ¿verdad?, delante de nosotros para que tengamos, más bien, para que no tengamos pretexto en el momento de estar, porque como nos gusta, ¿verdad?, siempre dar pretextos y dar excusas, y dije, nos gusta, para que no, para que no caigamos en detalles, pero nos gusta hacer esto, nos gusta creer que estamos bien cuando la palabra misma nos recomienda, mire, el que cree estar firme, no caiga. Entonces, todas estas recomendaciones, amados y amadas, en esta conclusión, ya vimos, ¿verdad?, que es importante que nosotros recordemos que, pues, en el momento en que Israel ya escaló, o sea, todo esto ya es una escalada, todo esto ya es un momento en que si nosotros no alcanzamos a ver de veras la fotografía, la radiografía, el ultrasonido, ¿cómo se llama?, la resonancia magnética que Dios hace a esto, pues sería impresionante no entender que podemos caer en situaciones pues tremendas. Entonces, y lo tenemos que comprender porque ya sabemos que estos tiempos vamos a hacer siempre hacemos tres enlaces, ¿verdad?, del episodio anterior o de la parte anterior a la que vamos a ver el día de hoy. Y el día de ayer estábamos afirmando, ¿verdad?, que todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos sirven de burla. Entonces, eso es una fotografía hoy
impresionante, ¿no? La gente sigue, la gente exalta, la gente solapa, la gente hace, ¿verdad? Alrededor de la comunidad cristiana y de todos los que estamos en esto, hacemos este tipo de situaciones, ¿no? Y uno ve, ¿no? Al final el Señor hace la misma recomendación, ¿verdad? ¿Por qué ellos sí prosperan? ¿Por qué se los dejan? ¿Por qué a ellos nadie los juzga? ¿Por qué ellos no esto, no lo otro? Y todos lo hemos hecho, todos lo hemos hecho en algún momento. Entonces, bendiciones a todos los que se están conectando, los que se van a conectar. Gracias por estar aquí en su cita con el Señor, en estas reflexiones que tienen el objeto, ¿verdad?, de fortalecer nuestra vida espiritual y que están compartiendo la página. Muchas gracias a todos. Están compartiendo la página, la hoja de correo electrónico también para que hagan sus preguntas. Y bueno, estamos, podría escribir aquí el correo. Sí, bueno, ahorita no puedo manipular la hoja, bueno, la proyección. Todavía no llego a ese nivel de contestar el chat en vivo, porque no tengo el icono de, ¿cómo se llama?, de contestar. Pero acuérdense, o sea, está en la página en la hoja de Facebook de redes. Lo he publicado varias veces. Es todo en minúscula, redes, ¿no? Ya sabemos todos cómo se escribe. Punto c arroba gmail.com. Ese es el correo. Si me ayudan por ahí, Sofía o alguien que me pudiera ayudar a ponerlo, porque yo aquí no tengo el icono para el mensaje y me apena decirlo, pero apenas estoy entrando a esto de la tecnología, pero ahí vamos, ahí vamos. Nada más la R, la primera, sería minúscula también, y es correcto. Así ya nada más, después del arroba hay un espacio, que si la gente lo copia, así no lo va a pasar. Es redes con minúscula todo. O bueno, los que lo están escuchando ya saben, ¿no? Es redes con minúscula, .c arroba, sin espacio, gmail.com. Para que ya usted lo haga. Muchas gracias, Sofía, que Dios te bendiga por ese corazón dispuesto a servir al Señor. Y bueno, pues estamos diciendo, ¿verdad?, que esta fotografía hoy día pues es tristemente una radiografía de la esposa de Cristo, del pueblo de Cristo. Otra vez se te fue la mayúscula de la primera, pero no importa, digo, al final la gente ya está escuchando que es minúsculo todo y ya. Muy bien, gracias. Entonces, es impresionante la forma en que pues la gente, ¿verdad?, rechazó a Dios. La gente prefiere otras cosas y decíamos, ¿verdad? Decimos y hacemos comparaciones de nosotros con gente que pues es respaldada, es puesta de ejemplo y que andan en malos caminos. Que si uno tiene, o sea, uno como hijo de Dios tiene, ¿verdad? Ya dijimos el carácter y todo lo demás que tenemos. Exacto, ya quedó. Gracias. Y todos tenemos, ahora imagínense, recuerdo mucho una frase del pastor que dirigió la acción de gracias en la boda, después de la boda civil digamos, en la ceremonia de acción de gracias que el Señor nos permitió a mi esposa y a mí. Recuerdo muy bien lo que decía el pastor y muchas veces lo comparto yo cuando me invitan a predicar en las bodas, en las acciones de gracias. Acuérdese que para nosotros como cristianos la boda es civil, la boda bíblica es la civil. En ese sentido nos tenemos que someter a nuestras autoridades, por eso existe el registro civil, el juez del registro civil y él es el que da fe de esta unión. Y nosotros ya como cristianos podemos hacer, y si la economía lo permite, el Señor te bendice con una
reunión así, pues bueno, la realizas, pero es una acción de gracias. Aquí en México, el matrimonio bíblico, y que es necesario para incluso servir a Dios, o sea, no puedes decir, porque hay mucha gente, ¿verdad?, que solapa ahí, y si no estás casado, vives en unión libre, pues ya tienes hijos, el acta matrimonial son los hijos, eso es falso, es blasfemia, es cuando excedemos a la autoridad de Dios. Y Dios nos agrada de eso, entonces esa es la parte donde nosotros pues hacemos. Y el pastor ese día decía algo pues que me quedó muy grabado, ¿no? Decía, bueno, le decía a ella, a mi esposa, qué bueno que te lo conseguiste aquí adentro, porque si es difícil lidiar con los de allá afuera, pues ahora imagínate cuánto más lidiar con los de aquí adentro, ¿no? O sea, todos tenemos y nadie puede decir yo no, ¿verdad? Ya dijimos, no hay justo ni aun uno, sea todo hombre mentiroso, más Dios verdadero, pero no podemos andar solapando ni haciéndonos de la falsa misericordia para acariciar o solapar los pecados ajenos que no ayudan a nadie, al contrario, son un estorbo. Y algo más, pues obviamente el Señor aquí, ¿verdad?, nos muestra que si quieres saber cómo es alguien, solo tienes que esperar y observar cómo te trata cuando ya no te necesita. Y esas cosas van generando en nosotros una piel más gruesa, una piel más, digamos, más resistente, ¿verdad?, que nosotros estamos enjugando, ¿verdad?, con agua, con esa agua que es la palabra del Señor, la propia presencia e imagen del Señor. Bueno, vamos a meter el acelerador porque tenemos que terminar esta reflexión en este viernes, ¿verdad? Ya en este fin de semana, que esperemos sea un fin de semana conforme al corazón del Señor. Y bueno, de todas las enseñanzas que hemos tenido hoy, pues quedamos en que el Señor pone, ¿verdad?, pone ya digamos, la escenografía, ¿verdad?, para ver y tener en este tiempo, ya en en este momento de la historia de los jueces, vemos a Gedeón puesto por Dios, vemos a Abimelech impuesto, autoimpuesto, y a Jefté, ¿verdad?, puesto también por Dios. Las circunstancias de cada uno, pero la escalada en los pecados del pueblo de Israel. Y esa escalada, ¿verdad?, Astarot y los Baales y los dioses de todo mundo, menos el Dios de Israel, eso es lo más tremendo. Y después ya al grado de que vemos que la gente rechaza, ¿no? La gente rechaza a Gedeón, le pone trabas, no lo quiere apoyar. Abimelech mata a sus hermanos, ¿no? Solamente queda Jotam con vida y vemos la escalada. Ahí podríamos decir, bueno, a Gedeón lo rechazaron, pero recordemos, Gedeón fue puesto por Dios, Abimelech fue autoimpuesto y su propia maldad fue la que ocasionó eso, su propio ego, todo fue consecuencia de sí mismo y de lo que él no alcanzó a sanar dentro de su vida. Y después Jefté pues es expulsado. Y esto es una radiografía perfecta del día de hoy. De hecho, el Señor Jesucristo en Juan 6:2, 16:2, Juan 16:2, usted lo puede leer, lo voy a parafrasear, dice, os expulsarán de las sinagogas y aún la hora viene cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Entonces, a todo esto nos exponemos, a todo esto estamos expuestos, como una fractura expuesta de un hueso, ¿verdad? Como un hueso expuesto, un nervio expuesto, el dolor que causa, así estamos expuestos. Y la gente que ignora las maquinaciones del diablo, pues van a ser objeto de que ellos funjan como ese instrumento del tropiezo, como las piedras de tropiezo. Ya lo escuchamos, ya lo leímos, ya lo visualizamos en toda la estructura del libro de los jueces, ¿no? Que debemos de tener discernimiento para saber que podemos llegar a ser
como lo dijo el Señor Jesucristo, es necesario que haya tropiezos en este mundo, ¿verdad? Pero hay por los instrumentos o hay de aquellos por los que vienen estos tropiezos. Entonces tenemos que estar muy, muy pendientes. Dios pone, ¿verdad?, el escenario, se lo deja a Jefté, le da su fuerza, igual que se la dio a Gedeón por medio de su palabra, el recuerdo de la tradición oral, de toda la historia oral del pueblo de Israel, de los hebreos, desde Moisés, ¿verdad?, Josué, Caleb y ya en el tiempo de los jueces, las familias, los responsables, los sacerdotes, los príncipes, los ancianos, los jueces que ya exigían y que hacían la obra, ¿no?, de apoyo a Moisés, luego a Josué. Todos ellos eran responsables de transmitir, los sacerdotes, los levitas, los coanim y los levitas eran responsables de transmitir todas estas enseñanzas al pueblo de Israel, todas las historias. Es por eso que hemos dicho, ¿verdad?, que la historia oral del pueblo de Israel es una bueno, es una o si no es que la única, ¿verdad?, que tiene garantía, porque es una historia que Dios respaldó, son historias que Dios respalda y que Dios enseñó y que nos las dejó como sombra y figura de lo que había de venir, y así desde aquellas generaciones. Y esto es invaluable porque aquí tenemos nosotros las herramientas de victoria y aquí tenemos las herramientas para tomarnos, ¿verdad?, y salir lo mejor librados hasta que el Señor vuelva, o cuando nosotros tengamos que estar ya delante de la presencia del Señor, cuando el Señor ya venga por nosotros. Entonces, el Señor pues ya le pone esta sabiduría, esta inteligencia, este discernimiento a Jefté, sobrepasa, ¿verdad? Logra superar a sus hermanos, a los ancianos, a los príncipes de Israel que lo habían desechado, y ahora él se dirige a los reyes amonitas, a la gente que estaba en contra de Israel. Dios le da palabra y ahora le recuerda, aun cuando lo están escuchando en Yaboj, en el vado de Yaboj, en todos los territorios, todas las cartas fueron conocidas, toda esta argumentación, todos estos argumentos de Jefté fueron conocidos por el pueblo de Israel y los conocían de antemano. Entonces, nosotros hoy día tenemos todo este conocimiento bíblico, tenemos la responsabilidad de seguir estudiando, de seguir escudriñando la escritura, de usar las herramientas que hoy tenemos, que no tenían los hermanos amados, que nos dejaron también enseñanzas preciosas, comentarios valiosísimos, ¿verdad? Pero que no tenían herramientas, ¿verdad? El hebreo hasta 1902, cuando se levanta aquel judío, ¿verdad? Que empezó a retomar el hebreo actual, el que estaba con el hebreo bíblico y toda esta, en el año 1902. Pero antes de esas fechas, y todo esto en Israel, en Europa, no acá de este lado en América. Entonces, hoy día, y ya hablando 1980 años después, vamos a ponerlo en 1970, 1960, 60 años después, ¿verdad? Empezamos a tener otras herramientas históricas, arqueológicas, Dios nos empieza a dar más y no tenían en aquel tiempo, 1960, 1970, estas herramientas. Entonces, hoy, básicamente muchos años después, ¿verdad? Estamos en el 2022 y pues han pasado más de 100 años, ¿verdad? Podríamos decir 70 años, 80 años, donde nosotros ya tenemos toda esta transmisión de herramientas que Dios ha permitido para nosotros, la generación a la cual nos ha alcanzado el final de los siglos. Entonces no tenemos, así como Gedeón, así como Jefté, no tenían excusa la gente que los estaba escuchando para decirle no a Dios y hacerlo a un lado. Entonces, ya por último, Jefté habla, ¿verdad?, con los reyes amonitas, con todos ellos, les explica cómo Dios había ya tomado esa tierra, no el pueblo de Israel, sino Dios. Y dice en el verso 27 del capítulo 11, así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel
y los hijos de Amón. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que va a actuar con justicia y de la gente, ¿verdad? Hoy día que te ha hecho daño, de la gente que ha hecho, nosotros nos tenemos que quedar quietos, ¿verdad? De esperar la salvación del Señor. Jefté, ¿verdad? Ya tenía todo hecho, ya Dios lo había, sí, se endureció el corazón de los reyes amonitas y el corazón se endurece, la gente a tu alrededor y uno dice, ¿cómo es posible que la gente actúe así? ¿Cómo es posible que la gente haga eso? Pues sí es posible. Nosotros mismos hemos ido muchas veces, hemos estado en esa parte y ya lo aceptamos, ya lo dijimos, que nosotros mismos podemos ser piedra de tropiezo. Entonces, estamos de un lado, estamos del otro, pero al final, el que permanece estoico, firme, equilibrado, sobrio, juez justo, es nuestro Dios. Y aquí claramente Jefté dice, bueno, pues ahora que él es juez, Jehová, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no entendió las razones que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galad, Mizpa y todo ya iba directo a la batalla, a la guerra. Entonces, digamos aquí, se endureció el corazón de la gente a tu alrededor. Quédate quieto, espera al Señor. Si tú ya sabes lo que el Señor va a hacer, no hables de más. No digas cosas de las que después te vas a arrepentir. Y aquí es donde nos centramos, ¿verdad? En ese error tan garrafal, ¿verdad? Que la gente hace, que todos hemos hecho, hablar de más, hemos hecho cosas, hemos actuado, hemos dicho, cuando estamos enojados decimos cosas que no queremos decir, cuando estamos tristes hacemos lo mismo, cuando estamos frustrados hacemos lo mismo, cuando estamos enojados, ¿verdad? Que la ira hasta contra nosotros mismos, ¿no? Soy abortivo, ¿no? Decía Pablo, bueno, Pablo también de alguna manera lo sintió, pero no lo dijo, fue Job el que lo dijo, ¿verdad? Fuera yo abortivo y no estaría sufriendo ahorita, estaría descansando. Y en fin, hemos hecho muchas cosas, todos hemos hecho. Hemos dicho, hemos hecho y cosas de las que pues no nos gloriamos, ¿no? Obviamente, ¿no? Señor, ya ven por mí, ya ven, y nos desesperamos y hacemos cosas que no. Jefté ya dijo que el Señor es el que lo hizo todo y el que lo va a hacer. Jefté ya dijo, el Señor es justo y juez justo. Bueno, pues ahora él juzgue entre tú y entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. ¿Y qué sucede, amados y amadas, en esta escalada de situaciones? Jefté hace algo que no tenía que hacer. Sin embargo, lo hizo. Sin embargo, ya lo hizo. Y vamos a ver, dice en el verso 30, y Jefté hizo un voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Aquí hay muchas, y ha habido, lo decía yo el día de ayer, ha habido muchas situaciones, mucha gente dice que pues, ya para la próxima escalada que vamos a ver, ya se ofrecían, y no los pueblos paganos, sino Israel hacía pasar a sus hijos por fuego, al dios Moloch. O sea, ya es una escalada tremenda la que viene posteriormente después de Jefté. Entonces, aquí mucha gente pues se le ha hecho fácil, ¿verdad? Decir que, bueno, la hija fue sacrificada, fue entregada, el Levítico prohíbe, y Jefté lo sabía, todo el pueblo de Israel sabía que no deberían de hacer eso, que no podían pasar a sus hijos por fuego, tenían la historia de Isaac y de Abraham, y eso es lo importante, es ahí donde yo me voy a centrar, porque de lo demás ya tenemos mucho. Y quien lo quiera creer, quien lo quiera percibir así, de esa manera, bueno, lo pueden hacer. Yo me voy a enfocar a Jefté, en su cabecita, en su mente, tenía a Abraham y a Isaac. Entonces, Abraham, ¿verdad? Dios le pide, no lo tenía que hacer Jefté, o sea, no voy a decir esa parte, no voy a justificar esa parte, ya lo dije, Jefté no lo tenía que hacer, es un voto apresurado. Por eso, la reflexión de este día, con lo que vamos a terminar el día de hoy, es hacer votos o promesas apresuradas.
que no debes de hacer, que no tienes que hacer y que no tienes para qué hacer. Dios ya te lo entregó todo, Dios ya está. Si ya después de que tú recibes, de que tú tienes, no, un ejemplo claro de esto podría ser, tienes un trabajo, ¿no? Y digo, no tienes un trabajo y de repente tú le dices al Señor, Señor, dame un trabajo y tú has prometido en tu palabra y tú dices, y me acuerdo cuando tú me dabas y cuando yo tenía y cuando hacía y todo eso y el Señor, viendo tu corazón dispuesto a obedecerle, a hacer y que siempre lo has hecho, pues el Señor te va a dar. Pero de repente tú dices, Señor, de mi primer sueldo, de mis primeros 5 meses, te voy a dar el 75%, el 80% de mis ofrendas, promesas, diezmos, lo que sea. No tenías que hacerlo, no tenías que hacerlo. Y mucha gente ahí se atora. Porque cuando ya reciben, bueno, pues se les olvidan las deudas, se nos olvidan las deudas que teníamos atrás, se nos olvidan las personas que estaban atrás, de las que nos apoyaron, a las que tenemos que resarcir, ¿verdad? El préstamo, a quienes tenemos que regresar el préstamo, y todo eso nos atosiga, nos quema, nos quema, así de sencillo, nos quema. Entonces, no cumples esa promesa. Eclesiastés 5, 1 y 2 y 4 y 6 son muy claros. Vamos a leerlo para que nos quede claro. Eso obviamente ya es sabiduría que viene posterior, pero Jefté no tenía que hacerlo. Dios ya le había entregado, Dios hablaba directamente con ellos, Dios ya le había dicho, Dios ya le había puesto toda esa sabiduría. Y fíjense lo que dice ya en esta enseñanza, ¿verdad? Que esta ya nos quedó a nosotros con relación a Jefté y con relación a todo lo demás, hasta Salomón y después de Salomón. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Verso 5. Mejor es que no prometas y que no cumplas, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿De dónde viene la sabiduría, amados? Del temor que tenemos al Señor. Pastor, eso está en el Antiguo Testamento, eso ya no nos toca, eso ya es la ley, eso ya, ¿no? Tantos cristianos que dicen eso, me dan risa. Y sí, con todo respeto me dan risa. Pero, fíjese lo que dice Mateo 5, 37. Porque el mismo Señor Jesucristo sabía, y él mismo ya lo dijo, o sea, si va a llegar el momento en que los expulsen, no solamente como los hermanos de Jefté, los rechacen como la familia las tribus de Gedeón, y que los maten como Abimelech, pues ya el Señor ya nos dijo, Juan 16:2 dice, ¿verdad? Los echarán de las sinagogas, y ya el Señor lo dijo, ¿no? Ahora también él dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Y en qué creen que estaban pensando? ¿En Salomón, en Eclesiastés o en Jefté? En todo, amados, en todo tenemos, desde todas las enseñanzas. Yo me imagino al Señor Jesucristo en todo lo que no está escrito aquí en la palabra, porque acuérdese, tenemos parte, y
Y esa parte, ¿verdad? Es una parte fundamental que nosotros entendemos y que nosotros sabemos que se fue escrita, porque si de por sí no cargamos una Biblia, ahora imagínense traer 5 o 6 Biblias, pues estaría canijo, ¿no? Y el Señor en su preconocimiento dijo, no, pues no, si estos no leen, ¿no? Son en México no leen, son el tercer país en el mundo de no lectura, ahora imagínense. Y bueno, ahí podría hacer muchos comentarios, pero no voy a hacer comentarios. Vamos a centrarnos en esto precioso, amados. Jefté hizo una promesa, no la tenía que hacer, se apresuró. Ya lo vimos, la sabiduría del Señor, ¿verdad? Su conocimiento y el discernimiento que tienes. Quédate callado, espera al Señor. El Señor va a obrar. Y después, si tú quieres entregar algo al Señor, un voto, una promesa, o lo que quieras, lo puedes hacer con libertad. ¿Lo quieres hacer como Jefté? Nadie te va a detener, ni el Señor mismo te va a detener. ¿Cuál fue la situación con Jefté? Que él pensó quién sabe quién iba a salir de su casa a recibirlo, pero la que sale es su hija, con pandero y danza. Y entonces Jefté se queda y dice, ¿qué has hecho, hija? ¿Por qué saliste? Y bueno, un lloradero ahí, de algo que Jefté no tenía que hacer. ¿Por qué? Ya lo leímos en Eclesiastés y en Juan, y en Mateo, perdón. Entonces no tenemos que hacer, no hablar de más, que tú sí sea sí, que tú no sea no, punto, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, tú te quedas quieto, tú hoy día, tú esperas la salvación en el Señor, en tu situación, en tu problema, y ya después, si tú quieres darle algo al Señor, una promesa, un compromiso, algo, lo que le quieras dar, una porción, una parte más, el Señor se va a agradar, te lo va a recibir. Y si tú lo haces como Jefté y lo haces como Jefté, y aquí no fue Jefté tanto, amados, y aquí es donde llegamos a la parte culminante. Isaac se pudo haber opuesto, dicen muchos comentaristas, los propios judíos lo refieren en algunos casos, algunos sabios, ¿verdad?, del pueblo hebreo lo dicen, en la antigüedad y hoy día. Isaac se pudo haber opuesto a que, ¿dónde está el cordero para el holocausto, padre? Pues no está, bueno, pues lo voy a ir a buscar, ahí nos vemos. O sea, Isaac se pudo ir, pudo oponerse al anciano de su padre. ¿Cuántos años tendría Isaac para cargar leña? O sea, no era un niño de 5 años, no era un bebé de meses, era un joven que podía cargar leña. Y esa leña, ¿verdad? La enseñanza, el ejemplo de su padre, la cargó. No podemos decir tampoco, ni podemos sacar conclusiones, ni decir, podemos tener una lógica bíblica, ¿verdad? Por lo que conocemos ahora y por lo que el Señor nos ha dado. Pero Isaac se pudo oponer. Y escuchen a la hija de Jefté. Y yo quiero que ahí nos enfoquemos. Dice, ella entonces, verso 35, y cuando él la vio, rompió sus vestidos, es una señal de duelo, de dolor de los judíos, romper sus vestidos, rasgar sus vestiduras como los fariseos. Jefté lo hace de una forma honorable, pero los fariseos lo hacían ya hipócritamente, como un cliché, ¿no? Cuando el Señor dice algo y se rasgan las vestiduras. Por eso el Señor les rasgó el velo, para que de verdad sintieran el luto y el dolor en su religiosidad. Entonces dice, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú has venido a ser causa de mi dolor. Fueron sus palabras, pero bueno, eso ya lo aclaramos. Has venido a ser causa de mi dolor porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos. No dice en nuestros enemigos, en mis enemigos, dice en tus enemigos. Pero al final, fíjense lo que dice. Venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya, descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras.
Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre de Israel que en el año fueran las doncellas, de año con año, fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Una hija que dice, para honrar a Jehová, haz lo que has prometido al Señor. No era una hija rebelde, no era una hija desconocida, era una hija que guardaba rencor a sus tíos, a sus primos, a los que corrieron a Jefté, a los ancianos de Israel, a los príncipes. Era una hija que tenía el corazón de Jehová, así como Isaac. Conocía la historia de Isaac, conocía muchas cosas, lo que nosotros tenemos la obligación de transmitir a nuestras descendencias, a los jóvenes, como ya tanto lo he insistido, y la obligación de hacerlo lo más bíblicamente posible. No podemos seguir, amados y amadas, diluyendo la palabra de Dios por lo que nosotros pensamos. Son tiempos difíciles y vendrán más difíciles. Jefté recibe la victoria, Jefté derriba a sus enemigos, la hija de Jefté, pues de alguna forma también se ofrece voluntariamente, así como Isaac. El Señor, ¿verdad?, recibe esta parte, ¿verdad?, del sacrificio de la hija de Jefté. Le causó dolor, no tuvo nietos, no sabemos si tuvo más hijas, más hijos, no lo sabemos, no dice. O si lo dice, lo dicen los versículos que vienen, pero esos ya los veremos el próximo lunes y aclararemos la situación, pero hasta este momento es una hija que salió con pandero y danza. Dios bendiga a nuestras hermanas, ¿verdad? Allá la hermana Margarita con su ministerio de danza y panderos, que le ha entregado a su esposo, el Señor Jesucristo, y a todos, ¿verdad? Esperando la promesa de Dios, así como la hija de Jefté. Podemos quitar de nuestra mente, amados y amadas, que se sacrificó, que la mató, que nada de eso. O sea, eso no ocurrió. Si hubiera ocurrido, se hubiera quedado aquí plasmado. Así como se plasmó que los hijos de Israel entregaban a Moloc a sus hijos. Y el llanto de esos niños, bueno, no me voy a adelantar. No voy a adelantar. A veces uno se apasiona, amados, con estos temas, pero bueno, aquí la vamos a dejar. Quédate callado. Espera en el Señor y verás tu salvación. Y después, si en algo el Señor, ¿verdad?, se agrada, es que tú hagas promesa, un voto, tú hagas voto, ¿verdad?, por alguien, por alguna persona, algún conocido, y el Señor se agrada. Pero antes de eso, amado, tú espera en el Señor. El Señor no espera nada a cambio, más que tu obediencia, más que tu lealtad. Y el Señor te va a fortalecer, te va a engrandecer y te va a bendecir. No hagamos cosas apresuradas, las hemos hecho para bien y para mal. Hoy mantengámonos firmes, hoy mantengámonos serenos, esperando la salvación del Señor, viendo así como esa hija, así con ese corazón, tal vez llorando, endechando, ¿verdad?, su virginidad, tal vez haciendo cosas que bueno, ella no lo pidió, pero ella estuvo dispuesta porque conocía la grandeza de una promesa, la grandeza de un corazón como el de Isaac. Y esta mujer fue bendecida. Y hoy, aunque no conocemos su nombre, ya ese es un dato que también después revelaremos en la vida de Sansón, pero conocemos su acción. Conocemos su acción. Y esa acción de esta jovencita, de esta doncella, de esta virgen, ¿verdad?, porque no había conocido varón, de entregarse al 100% de su servicio a Dios, el Señor se lo contó por justicia. Que Dios los bendiga. El día lunes haremos un enlace entre el episodio 8 y el episodio 9, ya con la vida de Sansón. Ahí vamos a hacer un intermedio el día lunes. Y el día martes empezaremos con la vida de Sansón, por lo cual yo les pido que lean y relean los capítulos 13, ¿no?, en adelante,
El 12 yo se los voy a leer el día lunes, lo vamos a desmenuzar un poco para poder hacer esta transición entre Jefté y Sansón. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, los proteja y hace su rostro también a ustedes, Marcela, Sofía, Blanquita, mi amada suegra, a todos los que están, Rafa, toda la gente que está viendo estos en vivo, ¿verdad? Los que los ven posteriormente. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Yevareja Adonai Beishmereja, Yaer Adonai Panabeleja Vijuneka. Isa Adonai Panabeleja, Bayesem Leja Shalom. Sobre todos ustedes, Beshem Yeshua, Hamashiach Immanuel. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor alce su rostro sobre ustedes, ejerza su paz sobre ustedes, sonría sobre ustedes y sobre todo que su paz esté con ustedes. Que Dios los bendiga, los guarde. Nos vemos el próximo lunes. Mañana, primero Dios, estaremos respondiendo algunas preguntas y bueno, esperando en el Señor y que Dios los bendiga. Cuídense mucho, nos vemos el día lunes.